Good morning, everyone. My name is Maria Godoy. I'm a bullying prevention specialist. I work for the prevention programs in San Juan. I've been part of the San Juan team for 5 years. This will be my 6th year. And I'm very happy to be here with you presenting some bullying prevention tips for parents and a little bit more information about what bullying is. Okay. María trabaja en nuestro departamento de prevención y está aquí para hablar sobre estrategias y tips de bullying en las escuelas y cómo podemos ayudar en casa. Okay, thank you, Liz. The agenda will be covering what is bullying, types of bullying, the impact of, what bullying is, also how big is the problem in the US, how SEL can help, and some tips for parents on how to nurture SEL at home, as well as some resources online. What do you use for SEL, María? What do you say? Social emotional learning. Pero en español. Oh, inteligencia socioemocional. Okay. So, en la agenda va a revisar un poco del bullying, diferentes tipos de bullying, cómo afecta a nuestros estudiantes y luego también cómo inteligencia y ayudando a los niños con su inteligencia de socioemocional. También en las escuelas y ayudar con esas habilidades y cómo eso ayuda en cambio también al bullying. Okay, thank you, Liz. Okay, first of all, we're going to start off what is bullying. Bullying is when someone repeatedly and on purpose says or does mean or hurtful things to another person who has a hard time defending himself or herself. This is just the definition of what bullying is. Con la definición de bullying es cuando alguien hace daño o cosas malas a alguien más y que sea repetido y la otra persona batalla con defenderse. Entonces hay cierta criteria que lo hace bullying y que es la diferencia en bullying que otras acciones. So it's important for us to understand the difference between conflict and bullying. Bullying is when someone uses power in an unfair, hurtful way, and it has to be an imbalance of power. For the conflict this is a serious disagreement that happens when people want different things and have different ideas. In conflict, both parties have equal power to resolve the disagreement. And this is one of the components of bullying, the balance of power or imbalance. Okay. Vamos a hablar un poquito de conflicto y bullying. Bullying es cuando alguien tiene como más poder y está siendo injusto o daña a alguien más. Y ahí están realmente enfocándose en ese que no es un balance de poder entre los dos, ¿verdad? Que uno realmente se siente como de menos al otro. Y conflicto es cuando simplemente hay un desacuerdo, pero los dos están al nivel, o sea, los dos están los mismos de poder para tratar de resolver el conflicto. Y el conflicto viene siendo un poquito diferente que bullying, pero sí vemos los dos en las escuelas. Well, to be named or labeled as bullying, it needs to have four components. First of all, it needs to be a specific type of aggression. Could be verbal, physical, emotional, psychological, social. Number 2, it needs to have the intent to harm or disturb. Number 3, it needs to be carried out repeatedly and over time. It can also be a one severe act to be labeled as bullying. And of course, as I mentioned before, that imbalance of power plays a huge role in naming bullying. So hay 4 componentes a la agresión que se está refiriendo de bullying. Puede ser verbal, físico y también emocional o psicológico. Tiene que tener la intención para hacer daño y luego tiene que ser un acto que es repetido en el tiempo. Y luego, claro, como mencionó también antes María, el desequilibrio de poder entre los niños. The challenges in defining and identifying bullying. So it's important for us to understand, is the behavior really aggressive, or is it just rough play, joking? Is it all just fun? It needs to have that unwanted aggression and that intention to harm,
to be able, those could be like the cues for adults to be able to define it as a bullying. Also, what makes something repetitive? Could it be just one-time occurrence, or could it be named like patterns of aggression? And as I talked before a little bit about that power imbalance, this involves like different ages, sizes, gender, strength, popularity, backgrounds, abilities, skills, demographic, social economic status, being outnumbered in groups, and also the use of weapons too. So nos vamos a preguntar si el comportamiento es algo agresivo, están jugando los niños, es algo mutual, o es algo que no se quiere y una persona está siguiendo hacer daño con la intención de hacer daño. Es algo que es repetitivo. Si es de una vez, tal vez no va a ser bullying. Pero si estamos viendo que está pasando muy seguido, entonces sí va a ser mera esa criteria de bullying. Y luego que cuenta como un desequilibrio de poder. Puede ser tamaño de niño, qué tan popular es en la escuela, puede ser habilidades que tiene, puede ser su edad, su tamaño, son varias cosas que pueden contar como imbalance de poder o desequilibrio de poder. Okay. There are 4 types of bullying. There is the physical bullying, verbal, social or emotional bullying, or relational bullying too, and it's the cyberbullying. So these kind of like name a little bit of the physical bullying could be like hitting, kicking, slapping, pushing, stealing, doing even hand gestures to someone. Verbal bullying could be the insults, teasing, name calling, racist remarks, threatening. Social bullying also encompasses leaving someone out on purpose, embarrassing someone in public, telling others not to be friends with someone. Cyberbullying, posting, sending hurtful texts, messages, images, making online threats, imitating others online, or using their login to impersonate them. These are just a few of the examples, but this will give you a little bit of like any kind of like behavior that tries to harm others. It's considered bullying. Aquí estamos revisando 4 tipos de bullying: físico, verbal, social también, y luego cibernético. Y unos ejemplos, que se imagina uno, ¿verdad? Físico, pegando, atropellando, patadas. Verbal sería esos nombres que le están diciendo si le están haciendo burla, comentarios inapropiados. Y luego social sería como humillando a alguien en público o no incluyéndolos con sus amigos, diciendo mentiras o pasando rumores de ellos. Y luego cibernético, pues todo lo que se trata de en línea en las redes y también posteando o texteando cosas que hacen daño a los niños. So how big is the problem in the US? We know that bullying negatively impacts all youth involved, the bullies, the victims, and the bystanders that are the spectators. 1 in 5 students report being bullied on school property. 85% of bullying happens at schools, but teachers only see 50%. And the suicide, we know that is at all-time high in the US right now. And, you know, specifically for children between 10 to 14. These statistics were taken out of a study, National Center of Educational Statistics in 2019. I wouldn't be surprised that these numbers probably are higher right now after the pandemic. Estamos hablando de qué tan grande el problema de bullying es en los Estados Unidos. El bullying afecta a todos los estudiantes, aunque sean los bullies, las víctimas o los que lo están viendo. 1 en 5 niños reporta ser bullied en su escuela. 85% del bullying sí ocurre en las escuelas, pero los maestros reportan que nada más ven o saben de 50%.
Y luego también el suicidio es en un alto ahorita. De los niños de 10 a 14 en particular están más afectados de esto, y como estos datos son de 2019, me imagino que pueden estar más altos ahorita. Es un problema muy grande que está afectando a los adolescentes y hasta a los niños más jóvenes ahora también. Y más después de la pandemia, menciona también, María. So this is just kind of like an overview of the areas of a school. We see that the bullied students reported that it occurred in these places, 43% in hallways and stairwells, 42% inside the classroom, 27% in the cafeteria, 22% outside on school grounds, online 15%, 12% in the bathroom and locker rooms, and on the school bus 8%. As I mentioned before, these are a study from 2019, and the percentages probably would have changed now today. Más datos sobre el bullying y específicamente aquí en los Estados Unidos. Se reporta que la mayoría del bullying, 43%, pasa como en los pasillos o escaleras, y cuando van, me imagino, pasando por clases o entrando o llegando, cuando no hay mucha estructura y también no hay mucha supervisión. Luego en la clase vemos 42%. 27% en la cafetería, 22% fuera de la escuela, 15% en línea o por texto, 12% en el baño o como en el vestuario donde hacen PE, o 8% en el autobús yendo o regresando de la escuela. Entonces realmente se está viendo en todos lugares, hasta fuera de la escuela también. Thank you, Liz. So the impact of bullying is, like I mentioned before, not only for one, just for the bully victim, but for everyone. So this will include impacts for the bully, like injuries, embarrassment, fear, low self-esteem, depression, anxiety, risk of suicide. Also could have a physical impact as headaches, muscle pains, digestive upset, weight change, possible link to heart disease later in life. For the bystanders, could also develop tobacco and smoking, alcohol and drug use, mental health problems, depression, anxiety, and could start kind of like miss or skip school and affect academics, of course, later. And for the bullier also, it could also affect with drug and alcohol abuse, aggressive destructive behaviors, could drop out of school, early and risky sexual behavior, and criminal traffic convictions, intimate partner violence. So as we see, bullying affects everyone, and not just in the present, but also later in life. Estamos viendo el impacto del bullying, y no nada más es el físico, y no nada más es el niño que es víctima del bullying. Además de verse las heridas o lo que resulta de lo físico, también a veces los que lo están viendo pueden sufrir también de problemas de lo que dicen mental health, salud mental. Pueden tal vez perderse de tiempo de escuela, no quieren ir a la escuela. Y luego, claro, lo físico, pueden niños que están o que son víctimas de bullying, pueden tener dolor de estómago, dolor de cabeza, y luego los pueden afectar también fuera de escuela. Dentro de escuela le puede afectar con sus tareas en clase, hay más riesgo de no terminar la escuela, lo que le dicen dropout, y luego también los puede afectar fuera de la escuela, tal vez en lo que se están involucrando en la escuela, por ejemplo, drogas y alcohol, o abuso de otra sustancia. Thank you, Lee. And okay, the problem is there, but we have a solution, and this is social emotional learning. Throughout this process, we can really help our students develop these skills to help kind of like balance and to help kind of like manage the bullying. So social emotional learning is the process through which children and adults acquire and effectively apply the knowledge, the attitudes and the skills that are necessary to understand and manage the emotions. They also help them to set and achieve positive goals, to feel and show empathy for others, and to establish and maintain positive relationships to make responsible decisions in life.
So, una solución al bullying es lo que hablamos un poco anterior y es el aprendizaje o la inteligencia socioemocional. Y esto es el proceso a través del cual niños y adultos adquieren conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para llegar a sus metas, para enseñar empatía a otros, para mantener relaciones positivas y hacer decisiones responsables. Entonces, todo lo que pedimos de nuestros niños, ¿verdad? Se está enseñando también en la escuela. Y en esto, si nos enfocamos en esto, estamos viendo que esto realmente produce el cambio que queremos ver con bullying. But SEL begins with adults. This is the castle wheel showing the 5 competencies. As Liz mentioned, we need to really teach our students in classrooms, at home as well, as part of the school, as part of the community. Adults model social emotional skills in their interaction with students every single day. And the children are learning from you. So it's important that you model the behaviors that you would like your children to have. Este es mi punto favorito, yo creo que hace I know. en este aspecto. Básicamente estamos explicando que los adultos, y viene siendo también nosotros como padres y también los educadores en las escuelas, pero ellos realmente nosotros modelamos las habilidades socioemocionales en nuestras interacciones diario. Ellos nos están viendo cómo interactuamos, cómo manejamos tiempos de estrés o de crisis, y ellos mismos están aprendiendo de nosotros. Entonces, igual en la escuela lo que pedimos de nuestras maestras, administradoras, es que también reflejen en cómo se están comportando ellos, o cómo reaccionan o qué dicen, porque los niños nos están viendo todo. Entonces, hay que realmente empezar con uno para modelar eso para nuestros niños y estudiantes. So social emotional learning is the heart of prevention work, and this is for everyone. So we can embed it into the academic instruction. This is for teachers. They can help with the social emotional dimensions in the learning settings. But we also need to educate families on these social emotional work, because as Liz mentioned, I mentioned before, it needs to be practiced and mirrored at home. So for parents have a role to play in raising a self-aware, respectful child who knows how to manage his or her emotions and how to make responsible decisions and resolve conflicts peacefully. So parents have a huge role in this. Hablando un poco más de SEL, del aprendizaje socioemocional, preguntamos y pedimos, y es parte del estándar, que las maestras estén incluyendo lecciones o pláticas de socioemocional en las escuelas también. También tratamos de educar a nuestras familias del tipo de trabajo que se hace acerca de SEL. Y también la gran parte que uno tiene como padre, en lo que hablamos anteriormente con respecto a modelando esas acciones o ese tipo de comportamiento con ellos, para que ellos vean que nosotros también estamos haciendo decisiones responsables y resolviendo conflicto sin violencia o sin cosas, sin que se hagan peor. Okay. Oops. I don't know what happened. Oh, hold on. Hold on, I don't know. I lost my, okay, sorry. I don't know what happened. Okay. So having the high social emotional competency helps us with decrease the dropout rates, the school and classroom behaviors, the drug use, teen pregnancy, mental health problems, and criminal behavior. And this also will increase, if we have good social emotional skills, will increase high school graduation rates, post-secondary enrollment, post-secondary completion, better employment rates, and average wages as well. Cuando tenemos una competencia alta de socioemocional, vemos que los niños hacen mejor en la escuela, se gradúan, no tienen menos riesgo de usar drogas o de salir embarazados como adolescentes,
de tener problemas de salud mental, pero al mismo tiempo vemos pues lo contrario, ¿verdad? Que son más exitosos en la escuela, se gradúan, tienen más probabilidad de seguir educación después de la secundaria o de la preparatoria, tienen más chance de conseguir empleo y de ganar, ¿cómo se dice? Mejor pago Mejores, para trabajo. mejores Ingresos. pagos. Ingresos. So I'm not going to describe these, but this is just to tell you that every challenge is an opportunity to learn social emotional intelligence through play, through anger, resolving conflicts, through motivation and praise, social emotional, making decisions. So every single opportunity could be kind of like a challenge to learn social emotional intelligence. Entonces aquí hay varios ejemplos de cómo cada dificultad o reto que tenemos diario en nuestros días es una oportunidad de mejorar nuestra inteligencia socioemocional. Hasta o sea, en la mañana es cuando estamos súper estrés, tratando de sacar todos los niños a la escuela, nos están viendo, ¿verdad? Cómo se actúa mamá cuando está súper estrés o cómo ella navega todo lo que tiene que hacer. Entonces hay varias oportunidades diarias donde le estamos modelando eso. Puede ser cuando estamos jugando con ellos, cuando nos ven resolver el conflicto, cuando ven más. Cuando estamos enojados. Motivación, varias oportunidades. Thank you. This is just a few examples of what we have and we offer to schools. We have also parent brochures and informational pamphlets, but we offer curriculum, books, resources for teachers and for educators to integrate it into their like daily routines and help students develop these social emotional skills. So aquí son ejemplos de lo que tiene el Departamento de Prevención, específicamente la oficina de María, que se enfoca en prevención de bullying. Son varios recursos y vienen en formas de actividades con niños. También pueden ser currículo que están implementando en las escuelas, pero también hay otras maneras de hablar con los niños de esto, que no es nada más leyendo como un libro, una lección. So, tiene diferentes actividades para que ellos también se involucren en esto y tengan estas prácticas en las escuelas, porque debe de ser que algo ya está integrado en las escuelas. No se debe de ver como algo más, sino que ya algo debemos de estar haciendo con nuestros niños. Thank you, Liz. And just real quick, if you find that your child is being bullied, this is just kind of like a map. Encourage your child to discuss the situation, try to stay calm, and how you react to be able to help them and be supported. Also, ask your child to show you like the evidence, messages, pictures, anything that he kept or she kept. Also, reinforce that the bullying is wrong and remind that they have the right to feel safe and happy at school too. Try to develop a plan together. Talk to your child schools about the specific instances of bullying. Keep your child, help your child to make friends. It's good that they have friends and they can offer peer support in this situation. And also believe what your child is telling you. Always, it's important that your child feels like he can talk to you about their problems. So esto es un poco de cómo reaccionar si tu hijo es acosado o víctima de bullying. Primero hay que escucharlo, mantener la calma cuando hablen con ellos, a tratar de agarrar toda la información o los hechos acerca de lo que pasó, si tienen textos o algún como evidencia de lo que pasó, entonces trata de juntar todo eso, habla con la escuela, tenga un plan de cómo salir de esto, de cómo apoyar al niño y asegúrele al niño también que la escuela y junto con usted, los padres, están tratando de ayudarlo y lo van a seguir apoyando y que sigue cómodo para que reporten si algo esté pasando, si sigue pasando. These are just 10 ways that parents can bring social emotional learning at home. And this will probably be our last slide before we get to the questions. So to wrap up things.
So first of all, we need to take care of ourselves. It's important that you model those behaviors. And also number 2, establish routines and intentionality. Presence is not the same as being present. This is specifically when we use like cell phones and devices. Number 4, please commit to do acts of service or kindness to others. So you model those behaviors that you would like to see in your students. Oops, hold on. Sorry, I don't know why I went back. Number 5, engage in creativity as a family. It's important that you get those, support with the family. Celebrate everything that you can about your children. Practice active listening. It's important that you learn to listen before you kind of like stepping to give advice. Help your child develop expression about naming, their emotions. Practice daily the social emotional learning and try to transition mindfully between activities. Those are kind of like just like a few 10 tips for parents. Algunos tips para padres de cómo ayudar con la competencia o la inteligencia de socioemocional en su hogar. Hay que cuidar uno mismo también, establecer rutinas y sea intencional. Siendo presente y estando en casa no es necesariamente estando presente con el niño. Entonces, sea presente con ellos, ¿verdad? Dale toda su atención cuando puedan en ese momento. Ser creativos juntos, celebrar lo que puedan, realmente escuchar a los niños cuando están hablando, ayudarlos a expresar sus emociones y cuando hay transición de actividades en casa, esto también se me hace muy importante. Es importante darles como un aviso o dejarles saber que va a haber un cambio, que la rutina va a cambiar un poco. Eso es súper importante para nuestros niños que sienten ya que no tienen mucho control sobre su día. Entonces, cuando están haciendo algo, les ayuda mucho que le des como un recuerdo que hey, ya te quedan 5 minutos o hoy vamos a hacer esto y esto y esto y ojalá en la tarde podamos llegar a lo que tú quieras. Pero cuando ellos tienen una idea de cómo va a ir el día, cuando hay esas transiciones, están más listos y pues se manejan con menos estrés cuando ya saben qué esperar. So, eso me enfoco mucho porque yo veo también con mis hijos que le ayuda en la transición, mindful transitions. Thank you, Maria, on that one. Okay, and this is just online resources. If you would like to take a screenshot of this will give you information online about many other articles and resources for parents for bullying prevention. Y luego aquí hay más recursos si quieren tal vez tomar una foto con su teléfono, pero son sitios de web que pueden ayudar con información y más ideas de prevención de bullying. Y luego números del distrito de cómo reportar bullying o el acoso con texto, con una llamada o también en línea.